Onegua, transmitiendo este proyecto que se lleva a cabo para ustedes, un proyecto importante del cual nos estará hablando el licenciado José Manuel Norales, ya que ha sido uno de los facilitadores del mismo. Adelante, Lic. Gracias por la entrevista, Mauricio. Buenas tardes a todos. Pues acá fíjese que compartiendo esta experiencia con mis hermanos garífuna, ¿verdad? Digamos que por primera vez estamos en esta actividad de forma directa, en la cual se está teniendo una nueva experiencia en lo que es la traducción del garífuna al español y del español al garífuna en la rama de derecho, ¿verdad? Lo cual ha sido un instrumento muy importante para nosotros como garífuna, porque, digamos, hemos tenido esa dificultad en los órganos competentes, ¿verdad? Para digamos, el entendimiento de lo que nos indica, digamos, el juez o el secretario o cualquier tipo de trámite legal que se realice. Lo cual acá, estamos utilizando esta herramienta para también divulgarlo y tener ya personas preparadas, ¿verdad? Que puedan, digamos, ejecutar estos tipos de trabajo y minimizar el impacto, ¿verdad? Digamos, de las violaciones, digamos, a los derechos del garífuna dentro de los mismos procesos legales. Lic, ¿cómo puede acoplar en los términos legales ya en el idioma garífuna? Tenemos entendido de que ha sido difícil, incluso se hablaba que los neologismos no son aplicables en este idioma, Lic. Yo creo que es algo que no es una tarea fácil para poder trabajar el garífuna al español y luego el español al garífuna, Lic. Así es, Mauricio. Fíjese que este es uno de los problemas que hemos encontrado en el transcurso de este proyecto, ¿verdad? Porque vemos acá de que tenemos que adaptar, digamos, una costumbre de un pueblo, ¿verdad? Sobre una ley impuesta, ¿verdad? Lo cual es parte de porque pertenecemos al mismo estado, ¿verdad? De Guatemala, y lo cual pues tenemos que acoplarnos al derecho de Guatemala, a las leyes de Guatemala. Entonces, es por ello que es la importancia de hacerle ver a nuestro pueblo en nuestro propio idioma, ¿verdad? A qué se refiere cada definición y qué punto, digamos, del proceso están ellos para que ellos puedan tener ese entendimiento en sí del proceso, ¿verdad? Y ellos poder, ¿verdad? Desde su perspectiva, desde su cosmovisión, ¿verdad? Poder hacer su defensa. Y también la persona que le da su auxilio, pues poder dar, digamos, una asesoría, ¿verdad? Apegada al sentimiento y al sentir de la persona. Y como la misma ley también lo señala, ¿verdad? Que digamos en los procesos se tiene que tomar en cuenta bastante las costumbres de los pueblos, ¿verdad? Situación que pues en hora buena lo está realizando el organismo judicial, ¿verdad? Porque se han dado cuenta de que existe o digamos no existe este acompañamiento digamos, de la gente garífuna que están dentro del proceso, lo cual es necesario y es indispensable, porque si estamos hablando de un debido proceso, pues tenemos que partir en este apoyo a la persona de los pueblos para que pueda entender qué es lo que está haciendo y poder ya, digamos, ejecutar una defensa, ¿verdad? Que sea, digamos, real sobre la necesidad, ¿verdad? O la violación que está viviendo la persona que es parte de una comunidad o de un pueblo indígena. En un futuro, ¿cómo ve la situación legal que se pueda dar dentro de un juicio, dentro de un proceso legal, Lic, ya que varios profesionales del derecho aún desconocen ese tipo de sucesos que se está llevando desde el punto de vista legal, sumados así a los idiomas mayas, garífunas y chincas? Sí, fíjese que el punto acá es cuando vemos la situación de los pueblos indígenas desde un pensamiento colonial, y cuando estás dentro, digamos, del ámbito legal, pues algunas de las costumbres de los pueblos pues son vistos por los mismos profesionales de derecho como que son, digamos, inconstitucionales o que van en contra del derecho, ¿verdad? Lo cual no es así. Tenemos que partir del hecho de que tenemos un pueblo que tiene su propia costumbre, ¿verdad? Pero que también se apega al derecho. Pero no puedes indicarle o decir que una persona de un pueblo se va a pegar a un derecho si tú no le das
estas herramientas para que él se pueda defender, ¿verdad? No tiene esa tutela legal, por lo cual muchas veces se tiene que abocar a convenios internacionales para que se pueda rescatar o se puedan, digamos, dilucidar sobre un derecho del pueblo, ¿verdad? Entonces, situación que pues con estos tipos de herramientas, con esos tipos de proyectos que se está ejecutando por parte del organismo judicial, pues va a minimizar ese impacto. Entonces, también los profesionales de derecho van a entender, ¿verdad?, que no significa de que si un pueblo tiene una costumbre estén en contra, digamos, de lo establecido en la ley guatemalteca, sino que hay aspectos, ¿verdad?, que no congenian, lo cual se tiene que dilucidar de una forma pues más pegada a la realidad de ese pueblo, ¿verdad? Entonces, para mí esos son grandes avances que se están realizando ahorita, ¿verdad? Que yo sé que ahorita se están sembrando, pero van a ser la cosecha de más adelante, porque igual vienen más garífunas preparándose en el área de derecho, en la parte jurídica, lo cual pues ya vienen con esa pertenencia de ser garífuna y van a también tener ese conocimiento en sí del derecho, ¿no? Eso. ¿Cuál sería su consejo para los profesionales de derecho que aún no quieren acoplarse a este nuevo sistema y poder sumarse así a los idiomas mayas, garífunas y chincas? Pues en este caso, para los compañeros o los profesionales en derecho, pues entender pues que la rama, y como ellos lo saben también, porque eso no es algo nuevo, pero muchas veces no nos inclinamos mucho por conocer más el derecho de los pueblos. Siento yo que tendríamos que tener un poquito más de apertura, ¿verdad? Y quitar un poquito la colonización para poder hacer un análisis apegado a la realidad de un pueblo, porque no podemos indicar de que pues si este está, digamos, no se apega a lo que yo quiero o lo que yo creo que es lo correcto, pues es incorrecto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa capacidad de apertura, de conocer, de escuchar y conocer también los pueblos, porque los pueblos, digamos, son parte, digamos, del Estado de Guatemala. Entonces no podemos obligar o esforzar, en este caso sería a un pueblo, digamos, deshacerse de sus raíces para poderse, digamos, acoplar a una ley o a una justicia, ¿verdad?, impuesta. Lo cual tampoco digo que los pueblos indígenas no se deban de acoplar a eso. Claro que sí, pero debe de estar esa fusión Estado y pueblo para poder ejecutar de forma correcta, ¿verdad?, la forma correcta los derechos de esos pueblos, ¿verdad? Porque muchas veces se trata, digamos, de informar y de decir, mire, pues este grupo indígena pues no tiene conocimiento de derecho, este pueblo indígena no sabe ese derecho, y no es así. Lo que pasa es que pues se tiene que apegar al conocimiento en sí del pueblo, ¿verdad? Entonces sí necesitaríamos esa apertura, esta forma de pensar más abierta y de lograr, digamos, entender el sentir de los pueblos y cómo eso se puede apegar al derecho. Lick, su consejo para la persona que debe de comparecer a un juez siendo garífuna. Fíjese que en este caso es una particularidad que he logrado ver en las situaciones legales en un juzgado, que muchas veces le preguntan a la persona garífuna, ¿usted habla el español? Pues la persona indica que sí, pero muchas veces la persona puede hablar el español, pero muchas veces no entiende lo que está diciendo. Y cuando sale una resolución, pues la persona la acata, pero realmente no sabe si se respetó o no su derecho. Ya cuando se ejecuta la sentencia, se dan cuenta que pues el juez había, digamos, dictaminado algo que la verdad no era lo deseado. E incluso pues leyó el documento, pero no lo entendió. Entonces eso es lo que estamos tratando, o lo que se está tratando en ese sentido, ¿verdad? De poder, digamos, transmitir esto, lo que está señalado en los documentos jurídicos, hacia el garífuna, para que sea, digamos, 100% entendible y la persona garífuna que se apersone a un juzgado, pues pueda, digamos, entender y saber qué es lo que está afirmando o si se respetó o no sus derechos. Lick, ¿algo más para agregar para Mauri Production Garífuna TV? Pues Mauricio, felicitarte, ¿verdad? Con el trabajo y la labor que haces por nuestro pueblo, ¿verdad? Y también pues indicar a las personas, ¿verdad?, que nos unamos a esos tipos de talleres,
que seamos parte, digamos, de este cambio, que conozcamos nosotros nuestro derecho como pueblo, ¿verdad? Más como garífuna, porque hemos tenido mucho tiempo, digamos, de opresión por parte, digamos, de ciertos sectores, ¿verdad? Los cuales no nos han permitido ir desarrollándonos como tal, ¿verdad? Porque no hemos ido, digamos, deshaciendo de nuestras costumbres, de nuestras identidades para podernos acoplar a las imposiciones coloniales, lo cual son situaciones que tenemos que ir viendo, digamos, identificarnos y hacer el cambio por nuestro pueblo, ¿verdad? Sentirnos 100% parte de esto, y lo cual nosotros lo que estamos realizando es a beneficio de nuestro pueblo, porque va a llegar ese momento que eso, lo que estamos sembrando ahorita, va a ser lo que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, insto a todas las personas, comunidad garífuna de la diáspora, de Estados Unidos y todos, pues, unirnos, ¿verdad? Digamos, en esfuerzos y todo sobre nuestro pueblo. Lick, muchas gracias y felicidades por su labor. A ti, Mauricio, feliz día. Bueno, tuvimos al licenciado José Manuel Norales ya hablando en torno sobre su participación y sobre la importancia de la aplicación en la rama